Entrevista de fondo, conociendo el país donde vivimos desde la perspectiva de la diversidad sexual. Nos acompaña hoy el jefe de la unidad política del CIPAC, Francisco Madrigal, encargado de la entrevista de fondo, es del abogado y activista Yacine Castrillo, con quien conversaremos sobre el proyecto de ley número 18.483 de uniones de hecho entre personas del mismo sexo y que actualmente se encuentra en la subcomisión de jurídicos de la Asamblea Legislativa. Adelante, don Francisco. Muy buenas tardes, muchas gracias, bienvenidos a todas y a todos a este su espacio de ¿A quién le importa? Muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos escuchan en Centroamérica por medio de internet. Recuerden, en el momento de esta entrevista pueden accesar a nuestro Facebook, CIPAC-Derechos, y hacernos sus consultas o sus comentarios directamente con nuestro invitado de hoy, el doctor Yacine Castrillo. Yacine, buenas tardes. Buenas tardes a los que nos escuchan y a los que nos acompañan por medio de la red. Más allá de hablar del proyecto de ley 18.483, que obviamente es importante, me gustaría tal vez, Yacine, que nos comentes un poco de la historia sobre el reconocimiento de parejas, en reconocimiento de parejas del mismo sexo acá en Costa Rica. Vos iniciaste un proceso hace varios años con una acción de inconstitucionalidad. Coméntanos un poco sobre ese asunto. Pues habría que ocupar varias horas para explicar eso, pero en forma muy resumida, y las disculpas anticipadas a quienes es a partir de este momento que toman conciencia de esta situación o han sido confundidos o engañados por versiones distintas por el resumen que voy a hacer, porque necesariamente se necesita de mayor tiempo para poder contextualizarlo y explicarlo. En efecto, hasta el 2003 en Costa Rica la comunidad gay, desde el punto de vista legal y digamos social y político, se mantenía en el closet. Líderes o personas que hoy se presentan autodenominándose como tales dentro de la comunidad gay escondían su imagen, su rostro, nunca aparecieron. El temor que sigue existiendo hoy y que existía en aquel momento los inhibía de dar la cara y permanecían en el closet. Es así como en el 2003 salgo, doy la cara, alzo la voz y reclamo el reconocimiento total de los derechos de la comunidad LGBT y particularmente de las parejas del mismo sexo, solicitando a la Sala Constitucional, mediante la acción 8127 de ese año 2003, que se nos reconozca el derecho de unirnos en matrimonio. Esa acción fue rechazada en el 2006. Recuerdo que gente del movimiento Diversidad, que empieza a nacer jurídicamente en el 2005, porque cuando se presenta la acción, Abelardo Araya, lamentablemente hoy fallecido, ni siquiera estaba en el país, sino que llega como a mediados del 2005, se oponían a ese reconocimiento. Y esa actitud la mantuvo todos los que, por lo menos si no todos, los representantes del movimiento Diversidad durante 10 años. Porque no es sino hasta mediados o finales del año anterior cuando los que actualmente ocupan la junta directiva de esa agrupación empiezan a hablar del matrimonio, como que si fuera algo nuevo. Pasaron 10 años para entender que debían pelearse el reconocimiento de derechos en forma total, presentando proyectos mezquinos como el de sociedades de convivencia, que reconoce en forma muy laxa, muy tímida, muy vaga, determinados derechos, para que comprendieran esto. Y todavía no lo han comprendido en su totalidad, porque entienden que políticamente es incorrecto presentar este tema de discusión en la agenda nacional, y es por ello que desde el 2012, bajo el expediente 2090 de ese año, se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la discusión sobre la procedencia, no solamente en Costa Rica, sino en todos los países que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos, del reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde ahí hasta acá se han presentado distintas acciones de inconstitucionalidad, aproximadamente 15, enfocadas en el reconocimiento de la unión de hecho. La última de ellas se conoce bajo el expediente 13.130.32, que
y está en este momento pendiente de resolución, dado que en enero del año que corre fue admitida y únicamente se encuentra en este momento para ser resuelta por la Sala Constitucional. Sin embargo, a mediados del año anterior, cuando se me convocó por parte de la Asamblea Legislativa como experto para que me pronunciara en relación con un proyecto que tenía el mismo título, Uniones de Hecho, al final de la exposición convencí a los legisladores de que ese proyecto, el único lugar en donde debía estar era en la basura, algo igual que ocurriría con el proyecto de sociedades de convivencia, que es el único lugar donde debe estar, y en su lugar les propuse un proyecto de unión de hecho que es el que actualmente se tramita bajo el expediente que usted mencionó en la Asamblea Legislativa. Es importante que recordemos a nuestros oyentes, en el 2006, cuando la Sala Constitucional resuelve que debe ser la Asamblea Legislativa la que debe finiquitar este tema, el CIPAC presenta otro proyecto el primer proyecto de uniones que de hecho que se presentó a la Asamblea Legislativa con el fin de regular las uniones entre parejas del mismo sexo. Pero acá lo importante que lo vemos por lo menos nosotros de CIPAC con esa claridad es que lo que estamos apelando es a la igualdad de condiciones, a ser tratados como iguales y no generar un proyecto diferente para que de alguna forma se evidencie. Vamos a ver, siempre hemos apostado, tanto quien les habla como CIPAC, al reconocimiento total de los derechos de las parejas del mismo sexo. Existen en el ordenamiento jurídico costarricense 2 institutos que otorgan esos derechos. Uno es el matrimonio, cuyo intento fallido, históricamente resumido anteriormente, determinó que presentara también la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y otro es la unión de hecho, que se regula en el artículo 242 del Código de Familia. En efecto, CIPAC no había transcurrido ni siquiera un mes de la resolución de la Sala, que fue el 23 de mayo del 2006, cuando ya había presentado un proyecto de unión de hecho. Sin embargo, quizás porque nos encontrábamos todavía en un momento histórico en donde este proceso que inicié, que es un proceso no solamente legal, en todo caso este es el último escaño, sino que es un proceso cultural, social y político de aprendizaje, estaba todavía en ciernes en los políticos nuestros, y de ahí que no se contó con la voluntad política y finalmente con el transcurso de los años fue archivado. Yo no entiendo sinceramente la lógica de los que hoy proponen un proyecto que se llama Sociedades de Convivencia, que ellos mismos denominan sus proponentes, las personas que componen el movimiento Diversidad, como limosna. Y por el otro lado, un proyecto absolutamente completo como el de unión de hecho, que concede absolutamente todos los derechos que en este momento se reconocen a las parejas heterosexuales que conviven en unión de hecho. No pelean por este último e insisten en pelear por una limosna. Es exactamente igual como que si un restaurante llamado Diversidad ofrece a sus invitados como cena una limosna y otro restaurante ofrece un banquete a sus invitados. Si desde la lógica de este restaurante Diversidad se ofrece a los invitados una limosna, pudiéndoles ofrecer al mismo tiempo un banquete, yo entendería o que los invitados no valen la pena o que ellos quieren privar de ese banquete a sus invitados sin importar absolutamente nada, con tal de que ellos digan: comí en el restaurante Diversidad una limosna, con tal de que digan: comí en el restaurante Diversidad. Bueno, nosotros le ofrecemos, la sociedad costarricense, porque no es solamente CIPAC y el suscrito, sino también los legisladores que están apoyando este proyecto, un banquete. ¿Desde qué lógica se podría comprender cambiar un banquete por una limosna? No lo entiendo. Si alguien me lo puede explicar, por favor que me escriba al correo yasfransi@yahoo.es. Yacen, efectivamente, perpetuar la discriminación con un proyecto diferente para poblaciones LGBT podría ser muy peligroso.
y en algún momento se discutió que CIPAC interpondría una acción en caso de que ese proyecto fuera considerado inconstitucional. Nosotros creemos que la misma Asamblea Legislativa va a considerar, cuando enviarlo igual a consulta a la Sala Constitucional. Creemos que los magistrados deben revisar cuidadosamente ese proyecto en caso de ser aprobado. Sin embargo, estamos haciendo un llamado a todos los diputados y diputadas, a usted que nos escucha, a precisamente hacer valer lo que dice nuestra Constitución política: igualdad de condiciones. Yo le propuse el día del izamiento de la bandera en Casa Presidencial, que fuimos gentilmente invitados por el señor presidente y el equipo de gobierno junto con CIPAC y otras personas de la comunidad LGBT de Costa Rica, la creación y la dirección ad honorem, de acuerdo con mis conocimientos especializados en derechos humanos, derecho constitucional, y derecho penal y derecho administrativo, de una oficina en Casa Presidencial para orientar a todas estas personas que se encuentran confundidas con proyectos como el que usted acaba de citar de sociedades de convivencia, porque perpetúa y acentúa la discriminación. Desde su mismo título, tratar igual o tratar diferente a lo que es igual, ya de por sí lleva implícita, conlleva, es inherente una discriminación. Yo no podría no discriminar llamando sociedades de convivencia y creando una ley distinta a algo que es una unión de hecho. Me resulta algo parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, en aquel proceso de unión civil entre personas del mismo sexo. Se insistió por parte de los críticos, no necesariamente detractores, aunque también los hubo, que ese era un matrimonio encubierto. Y los proponentes de ese proyecto, diversidad, dijeron que no era así. Y al final, cuando presenté el recurso de amparo que interrumpió el referendo que se iba a realizar, la consulta popular en relación con este tema, terminaron admitiendo que sí, que en efecto era un matrimonio. Es decir, estos procesos donde primero se dice que no y luego se dice que sí, o primero se dice que sí y luego se dice que no, lo que denotan es una absoluta falta de transparencia en el discurso, una distancia enorme entre la teoría y la práctica, una falta de consecuencia entre lo que se dice, lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace, lo que se actúa. De esta forma, entonces, para poder aspirar al reconocimiento pleno de los derechos, tenemos que dejar atrás las mezquindades y aspirar a ser tratados como familia. Y para eso es que propuse la reforma al Código de Familia y no una ley distinta, porque tenemos que estar dentro del mismo concepto de familia y en la misma legislación, Código de Familia, y en el mismo articulado 242 y siguientes del Código de Familia, que regula la unión de hecho de las parejas, ya sea de distinto o del mismo sexo. Alguna gente ha discutido y nos ha escrito también sobre precisamente que dos organizaciones como el Movimiento de Diversidad y CIPAC se encuentren discutiendo sobre este proyecto de ley. Nosotros lo que decimos es: no podemos ser cómplices de esta barbaridad. Y a los diputados y diputadas que también nos escuchan, esperamos que no sean cómplices de un proyecto de ley que no nos convierte en ciudadanos, que no nos garantiza la igualdad de condiciones y que de alguna forma se ha negociado como migajas. Es que insisto, si los que redactaron y promovieron este proyecto hoy lo llaman limosna, y una limosna se le da a los limosneros, a los que están en un estado de indigencia, entonces, ¿cómo no aspirar a algo más? ¿Cómo no ver a la gente LGBT desde esa perspectiva como indigentes sociales, como indigentes políticos, como indigentes legales? ¿Cómo no ver entonces que están equivocados? Es decir, si se continúa por esa equivocada senda, significa entonces
que nunca vamos a salir de esa categorización de segundo nivel, o de tercero, de cuarto, de quinto, porque es la categorización que ocupa dentro de nuestra sociedad los indigentes, y solamente a los indigentes se les da limosna. Y si ellos dicen que ese proyecto es una limosna, nosotros le ofrecemos un banquete, el mismo banquete al que está invitado el resto de la sociedad. Sí, nos llama la atención cómo algunas personas que se dicen llamar activistas viven del discurso de la victimización. Y eso es muy peligroso. Ese es el mensaje que se está mandando de alguna forma al tema político en este país. LGBTs debemos madurar políticamente hablando. No existe madurez política, y aquí también un llamado a esos 20 o 30 grupos o organizaciones LGBT que existen en este país. Este no es un rollo exclusivo de CIPAC, Yacine o Movimiento de Diversidad. Este es un tema que nos compete a todas las poblaciones, y esperamos que tengan el valor de pronunciarse abierta y públicamente sobre lo que nos conviene o no. Como lo hemos dicho, en cuanto nos quedemos callados con este tema, somos cómplices. Que, vamos a ver, cuando se maneja el concepto de que hay que salir del closet, no solamente debe emplearse este concepto en relación con salir del anonimato, nosotros como homosexuales o lesbianas, dentro de nuestras familias, dentro de nuestro entorno, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, sino que los mismos gays tienen que salir del closet con respecto a sí mismos y desenmascarar a aquellas personas que, aún movidas por buenas intenciones, nadie les discute que están actuando con buenas intenciones, por lo menos en su gran mayoría, se equivocan y están inspiradas por el empirismo, tienen una absoluta ignorancia sobre temas de derechos humanos y derechos constitucionales, repiten estribillos de fundamentalismo, de religioso, se cobijan con vestidos ajenos, se tapan con la sombra de hechos y actos que hacen los demás. A mí me llama la atención cómo la prensa le da mucho crédito a algunas de estas personas. Hay una persona en particular, y la voy a mencionar con nombres y apellidos, que ha dedicado parte de su tiempo a trabajar para la comunidad LGBT, pero que está movida por el empirismo, y ese empirismo y esa falta de conocimiento es la que le lleva a equivocarse una y otra vez, y otra y otra, y ese es Marco Castillo. Debe necesariamente estudiar, debe necesariamente reconocer que no tiene el conocimiento necesario y buscar la asesoría. Nosotros se la hemos ofrecido y se la seguimos ofreciendo a ellos y a cualesquiera otros, pero por favor, no confundan a la comunidad LGBT. Los proyectos que no sean totales, los proyectos que no sean como la Unión de Hecho, cualquier les quiera otro, llámese sociedades de convivencia, como les quieran llamar, son proyectos, como ellos mismos los denominan, limosna, y esos proyectos deben estar en la basura, deben ser desechados en forma absoluta. Hay mucha preocupación en este momento precisamente sobre esos proyectos, las negociaciones que hay en la Asamblea Legislativa también, y la posición del Partido de Acción Ciudadana. Recordemos que en este programa tuvimos a todos los candidatos a la presidencia y algunos y algunas candidatos y candidatas a diputados y a diputadas. Acá tuvimos a don Luis Guillermo Solís y a doña Ana Elena Chacón exponiéndole precisamente el tema del proyecto de uniones de hecho, con un compromiso hacia ese proyecto. Sin embargo, ahora los diputados se han volcado del PAC, se han volcado, inclusive no quisieron ni votar en la comisión para subirlo de puesto, hacia el proyecto de sociedades de convivencia, pues que con un compromiso político. ¿Quién firmó ese compromiso político? Si la mayoría de organizaciones en este país estamos a favor de uniones de hecho, entonces, ¿con qué motivo o razón el PAC está apoyando un proyecto de ley que no nos conviene a las poblaciones LGTBI? Bueno, esa respuesta deben darla precisamente esos legisladores del PAC, porque no se trata de quién
escribe o quién firma o quién asume una representación que nadie le ha atribuido, que nadie le ha endilgado, y no se pueden autodenominarse los representantes de nada ni de nadie, salvo de su propio grupo, llámese como se llame. Entonces, ante esa carencia de representatividad aparente, porque en realidad sí hay una agrupación, una federación, una coalición que se llama CONODIS, que agrupa la mayoría de las organizaciones LGTB en el país. Entonces a lo que se debe estar es a la razón, al conocimiento, a la objetividad, a escuchar a aquellas personas que no solamente tienen una buena intención, si es que existe esa buena intención, sino los que tienen el conocimiento, la capacidad y la experiencia. Y definitivamente en este tema todavía hace falta, por parte de los legisladores del PAC, todavía hace falta por parte de doña Ana Elena Chacón acercarse a CIPAC, acercarse a mi persona y acercarse a otros que sí tienen ese conocimiento, esa capacidad y esa experiencia, porque así lo atestiguan los títulos universitarios, así lo atestiguan los escritos y así lo atestigua todo, absolutamente, toda la trayectoria que tiene en este tema. No se trata simple y sencillamente de agarrar una banderita, colgársela en el pecho o ponérsela en un sombrero y desfilar en las calles y decir, hágame caso, porque yo soy el más anciano o la persona más vetusta de los que desfilan en este desfile y por eso me tienen que hacer caso. No, significa de utilizar parámetros razonables, objetivos. Antes de irnos a un pequeño corte, un anuncio de CIPAC. CIPAC es una organización seria con un trabajo demostrado, éxitos y cambios estructurales en Costa Rica. Sabemos lo que somos, por eso ni nos adjudicamos cosas que no hemos hecho, ni corremos a los medios para llenar vacíos y protagonismos. Hemos sido enfáticos. En este momento coyuntural podemos lograr algo más que un contrato de convivir. Si nos uniéramos realmente, no le dejaríamos opciones a los fundamentalistas y algunos que dicen ser nuestros aliados de maniobrar y negociar libremente y sin preocupación con un proyecto que es para nosotros lo menos. Lograr las uniones de hecho y hasta el matrimonio es una opción, solo que nuestra inmadurez política no nos ha dejado ver más allá. CIPAC ha cumplido no solo señalando los vacíos, sino que también dando propuestas. CIPAC sigue con lo que creemos, igualdad de derechos. Vamos a un corte. Bueno, recuerde que si usted es una de las personas que ha sufrido violencia, abuso o discriminación policial por su orientación sexual o identidad de género en Costa Rica, contáctenos, nosotros le apoyamos en las denuncias. Puede enviar un correo electrónico a fadrigal@cipacdh.org o puede llamar también al teléfono 2280-7821. El 12 de junio de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Ana Frank celebra su cumpleaños número 13. Como regalo, recibe un diario, que se convertiría luego en el testimonio universal de una mujer joven migrante. La Red Centroamericana de Jóvenes Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica te invita a conmemorar el nacimiento de Ana Frank. Participa en la acción virtual Ana Frank en nuestras voces con el hashtag Ana Frank Reflexiona. Del 12 al 30 de junio te invitamos a publicar en redes sociales tu foto con alguna frase del diario de Ana Frank que te motive o alguna reflexión de Ana que te haya inspirado. Recuerda incluir el hashtag Ana Frank Reflexiona. Para más información, búscanos en Facebook como La Plaza. Yo soy Carmen. Yo soy Oscar. Somos funcionarios públicos conscientes de atender con respeto y calidad a todas las personas por igual. Cada vez más instituciones públicas adoptan normativas respetuosas de la diversidad sexual e identidad de género. La Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación y todas las universidades públicas son algunas de ellas. Hace valer tus derechos. Para más información visita la página www.cipacdh.org. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. Este y todos los lunes, escuche el programa ¿Y a quién le importa? Un vistazo a la diversidad sexual, a la 1 de la tarde en 107.1 FM, Radio Actual.
Seguimos acá con ¿Y a quién le importa? En 107.1 FM Radio Actual. Muchas gracias por escucharnos. Como invitado especial hoy tenemos al abogado Yacine Castrillo. Yacine ha sido uno de los proponentes de acciones fundamentales para el reconocimiento de derechos para las poblaciones LGTBI. Y Yacine, ¿cómo te sentiste? Por lo menos a mí me dio un poco de vergüenza ajena cuando algunos y algunas creyeron que el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social se hizo de un día para otro. Por ejemplo, vos has estado dentro de todo un proceso en este país que viene desde hace muchísimos años, donde hemos ido avanzando poco a poco en materia de cambios estructurales y reconocimientos. Pero, ¿cómo te sentiste con esa noticia? Pues el avance y los logros en los derechos de la comunidad LGBT nos pertenece a todos, son de todos. Y todos de una u otra forma contribuimos y cooperamos con ese avance. No hay un padrino, no hay un padre, no hay una madre de esos derechos, pero sí es importante rescatar en la historia que también, así como fui el primero en el 2013 en salir o en sacar del closet a la comunidad gay desde el punto de vista político y legal en este país, de igual forma en el 2010 presenté una acción de inconstitucionalidad sobre el tema específico de la seguridad social, acción que fue resuelta mediante una resolución 5590 del 2012 en forma negativa, luego de que la Junta Directiva de la Caja, dicho sea de paso, la misma que se conformó ahora con esta decisión, había dado un informe negativo. Sabiendo que este gobierno tenía una actitud diferente en relación con este tema, el 9 de mayo hice una solicitud administrativa a la Caja Costarricense del Seguro Social para que reformara tanto el artículo 10 y 12 del Reglamento de Salud de la Caja, como, lo cual ha pasado desapercibido, el artículo 9 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte para efecto de las pensiones. Y en efecto, aun y cuando también, y hay que reconocérselo, el directivo Loría, José Luis Loría me parece, hizo una propuesta en el mismo sentido que se agregó a la mía y hubo otras personas que, repito, se pusieron una banderita que se la colgaron en el pecho o en el sombrero o en la cabeza o en la oreja y se presentan ante el público como que si ellos hubieran hecho la propuesta, lo cual es absolutamente negativo, y por lo menos lo que hacen es confundir a la gente, porque dan entrevistas y la gente que no sabe dice, mira, si está el movimiento el que hizo esa propuesta. Mentiras, eso no es así. Pero bueno, no importa. El caso es que de interés en este momento es que, puesto que se guardó silencio en relación con el otro tema que es fundamental y que es el relativo al reconocimiento de la pensión por viudez, le dirigí una nota escrita pidiendo una aclaración sobre este tema a la Junta Directiva de la Caja y me contestó, comillas, estése a lo resuelto. Bueno, entonces no me quedó más que acudir a la Sala Constitucional mediante un recurso de amparo a ver si ellos le contestan a la Sala Constitucional, estése a lo resuelto, porque la solicitud que dirigí es clara, para que se reformara, e hice una propuesta para que se agregara a la definición de compañero la frase o del mismo sexo, y así me fue acogida. Y también hice una propuesta para que en forma expresa también se reconociera el derecho a la pensión, y esa no ha sido respondida. Y como no se me respondió, porque estése a lo resuelto es no responder, es no ser transparente, es ser opaco, entonces presenté un recurso ante la sala para que esa opacidad y esa falta de transparencia se disiparan y nos dijeran de una vez a nosotros, porque somos ciudadanos de primera categoría, si tienen derecho a la pensión o no tienen derecho a la pensión, y saber a qué atenernos y dejarnos de esas vaguedades y esas nimiedades. Bueno, muchas gracias a Yacine Castrillo por acompañarnos el día de hoy. Yo solo quería recordarles que desde el 2008, por una iniciativa también del CIPAC, se logró la visita intrahospitalaria en parejas del mismo sexo, y en el 2012 habíamos logrado la política de no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Caja del Seguro Social, y ya veníamos desde antes trabajando con la comisión especial. Perdón, Francisco, pero esos son antecedentes indispensables, porque sin ese grado de convencimiento político al interno de la Caja nunca se hubiera logrado lo que se consiguió ahora en el 2014. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos, les esperamos el próximo lunes acá en 107.1 FM y continuamos.
Bueno, así es, lamentablemente se nos acabó el programa ya esta tarde. Agradecemos mucho a Yacine, a Francisco y a Miguel que nos acompañaron esta tarde acá en el programa, y a quien le importa, como todos los lunes a partir de la 1 de la tarde por la 107.1 FM. Los esperamos la próxima semana. Hasta luego. ¿Y a quién le importa? Un vistazo a la diversidad sexual. Una producción del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC.